Este señor, Alexander Dugin, eh, prácticamente es considerado como un fascista, porque según él, las fuerzas de la civilización occidental y liberal y capitalista representan lo que los antiguos griegos llamaban el hubris, la forma esencial del titanismo, la forma antiideal que se opone al cielo, ¿no? Que Occidente resumiría la revuelta de la tierra contra el cielo, que en Occidente hay la putrefacción total y que una reacción de Rusia a eso tendría que ser justamente el cierre de filas al patriotismo. En 2019, Dugin Alexander, que lo tienen ustedes en pantalla, entabló un debate con el intelectual francés Bernard-Henri Lévy sobre el tema de lo que se llamó la crisis del capitalismo y la insurrección de los populismos nacionalistas. En ese debate, Bernard-Henri Lévy acusó a Alexander Dugin de ser antisemita y racista y decía que era una lástima que Putin lo tuviera como su principal fuente de inspiración, pero también eso lo entendemos como que querían desacreditar las ideas de Putin. En cuanto al eurasianismo, o sea, que quiere ser la potencia de Eurasia, dice Dugin ha teorizado sobre la fundación de un imperio euroasiático que sea capaz de luchar contra el mundo occidental dirigido por Estados Unidos. Dicen que por eso Vladimir Putin llenó de red de gasoductos Europa porque quería ir comprando voluntades en Alemania, en Rumania, en Bulgaria, en Polonia, pero pues Estados Unidos se interpuso. Fue el organizador también y el primer líder del Partido Nacional Bolchevique de 1993 a 1998 y después fue líder del Frente Nacional Bolchevique y del Partido de Eurasia, que luego se convirtió en una asociación no gubernamental. La ideología euroasiática de Dugin pretende la unificación de todos los pueblos de habla rusa en un solo país mediante el desmembramiento territorial forzoso de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Por eso en Europa se le conoce a Dugin como el terror. ¿En qué sentido el terror? En un sentido de que él impulsa que Rusia recupere a las provincias y a las regiones de Asia Central, a Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, y por eso dicen que el presidente de Kazajstán hace poco le dijo a Putin que no reconocería para nada Donetsk y Lugansk porque pues, no quiere que le falten el respeto también a Kazajstán, porque dicen, detrás de Putin está la ideología de este señor del euroasianismo que quiere llevar a Rusia a que recupere lo que antes fue territorio soviético. Así que las cosas están, como ustedes pueden observar, complicadas y por eso existe un interés en asesinarlo. Pero déjenme ser sincero con ustedes. Dugin tiene más de 30 libros. Esto significa que aunque lo maten a él físicamente, ya dejó un legado intelectual, ya dejó un legado ideológico, porque la ideología euroasiática de Dugin pretende unificar a todos los pueblos de habla rusa en un solo país mediante el desmembramiento territorial forzoso de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. O sea, en donde quiera que se hable ruso o que se llegó a hablar ruso, ahí pretendía fundar, ¿no? Hacia allí va dirigido la ideología de Dugin y esto llevaría a Rusia, obviamente, a chocar en contra de Turquía, que también está interesado en los pueblos de Asia Central, son pueblos de origen túrquico. Cabe señalar también que Dugin ha pasado estudiando teorías geopolíticas, semióticas y también a uno de los fundadores de la Agnerbene alemana, a Hermann Wirth, ¿no? Que plantea también teorías esotéricas. Y bueno, pues esto ha dado como resultado un libro que se llama Teoría Hiperbórea de 1993, en el que respalda en gran medida las ideas del esotérico alemán Hermann Wirth como posible fundamento de su ideología euroasiática.
Se trata de uno de los resúmenes y tratamientos más extensos que haya en cualquier idioma. Y bueno, dicen que prácticamente esto ha llevado al pensamiento ruso a esforzarse por empujar las fronteras de Rusia hacia Europa. Por eso dicen, tiene controlado a Bielorrusia, por eso las potencias bálticas o los países bálticos están asustados y por eso han reaccionado de manera tan violenta en contra de Rusia. Por eso es que Rusia se está lanzando a Ucrania. Es muy interesante. Por eso es bien interesante leer la teoría y la ideología para poder entender en dónde se ubica, digamos, en qué parte del debate se ubica lo que sucede ya en el campo real. Porque las ideas de Dugin, en particular las que son relativas a una alianza de Turquía con los pueblos eslavos en la esfera de Eurasia, han comenzado a recibir mucha atención en círculos nacionalistas de Turquía, sobre todo entre miembros cercanos a Erdogan, que es también, bueno, por un lado, dicen, hay que verlo con mucho cuidado y con mucha frialdad, porque esto tarde o temprano nos podría llevar hasta a tener un choque. Pero por otro lado, la ideología eurasianista de Dugin también se ha relacionado con su adhesión a las doctrinas de la escuela tradicionalista, y esto, bueno, pues señala que Rusia, siguiendo el pensamiento de Dugin, también sería capaz de una alianza con los pueblos árabes. Otro de los conceptos de Dugin es la Rusia renacida. La Rusia renacida, según Dugin, es una versión de recuperar en términos espaciales lo que antes fue la Unión Soviética, pero sin el modelo socialista. Más bien una Eurasia con un tamaño continental que incluya a Asia Oriental y también a Oceanía, y que con ello se acaben, dice, las guerras interminables entre los pueblos de estos lugares. Se habla también de un partidario, de la creación o la producción de material que evite la disasociación entre la política y la academia, es decir, que la academia no vaya por un lado y los políticos vayan por otro, sino que por el contrario haya una simbiosis entre políticos y académicos. Y para ello también planteó lo que se conoce como la cuarta teoría política. La cuarta teoría política fue publicado en el año 2009. En dicho libro, en este libro, Dugin se posiciona por la construcción de una nueva teoría política, la cuarta teoría, que supere al liberalismo, al socialismo y al fascismo. Esto que Karl Polanyi le llamaba el doble movimiento de la sociedad. Y dice Dugin que tanto el liberalismo como el socialismo como el fascismo son teorías fallidas, que por eso su cuarta teoría política lleva a que se tome en cuenta una organización macro, etnoplural y antiimperialista, que también se le denomine como la nueva resistencia. Miren qué interesante, o sea, tiene sentido con el tema de Eurasia como una potencia que se enfrenta al exterior, y con esta teoría queda claro de dónde viene su pensamiento. Si habla de una organización etnopluralista, pues prácticamente estamos hablando con Eurasia estamos hablando prácticamente de más de la mitad del mundo, porque tan solo en la India y en China y Rusia, Pakistán, ya nada más en estos que he mencionado, se ubican una cuarta parte o casi la mitad del mundo. Entonces, cuando hablamos de una organización etnopluralista, etno de etnias, pluralista de muchos, plural, claro, se refiere a los pueblos que son millones de pueblos en estos lugares, y que sea antiimperialista estadounidense. Por eso dicen, no es casual pues lo que está haciendo Putin al intentar vincular o al voltear hacia China y hacia la India, y también al intentar expandir sus fronteras más hacia Europa. Este libro fue citado en ocasiones como inspiración para intelectuales rusos con respecto al tema de Ucrania, y también en la extrema derecha europea en general, sobre todo en Hungría.
Por eso dicen, este señor vale más muerto que vivo, porque si realmente dicen desde Ucrania y desde Europa, principalmente desde Alemania, dice, este está aconsejando a Putin todo lo que Putin está haciendo. Y yo si ustedes me preguntan, oye, profe, si tú crees esto, yo lo que creo es que los mandatarios, los líderes en general, tienen, por supuesto, autores favoritos. Yo mismo, miren, yo mismo soy asiduo lector de un pensador que se llama Karl Polanyi, soy asiduo lector de Alexander Bent, también leo mucho a un teórico mexicano que se llama Arturo Santa Cruz, constructivista, y por supuesto que a uno le vienen influyendo aquellos autores a los que uno lee, ¿no? He leído al autor hebreo Ilan Pappé, muy crítico de la ocupación israelí, por ejemplo, y las decisiones que uno va tomando, decisiones académicas, por supuesto que se ven influidos por un mundo de ideas que emanan de los libros que uno va leyendo, aunque también es cierto que hay que tomar en cuenta que cada texto corresponde a un contexto. Entonces, hay quienes han tratado de a fuerzas hacer que las ideas de Alexander Dugin vayan enfocadas en la razón por la que Rusia se metió a Ucrania. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de que es un filósofo influyente en el pensamiento de Vladimir Putin, no necesariamente es porque a lo mejor Putin se lo lleve a cenar, se lo lleve a comprar cerveza o vodka. No, es porque probablemente, como su libro se utiliza de referencia en el Estado Mayor del Ejército ruso, probablemente, eso sí, probablemente Putin también lo ha leído o le ha pedido a los asesores que lean esa teoría del euroasianismo, porque sí se encuentran de pronto, eh, pues, algunas ideas plasmadas. Y luego, no todo tiene que ser todo o nada, hay que buscar los matices. Por esto, encontrando o buscando los matices, sí se percibe, ¿no? Cierta influencia del pensamiento de Alexander Dugin en decisiones que ha tomado Vladimir Putin.